Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Justicia, paz y estabilidad para los países de Medio Oriente en guerra y valor para que Rusia y Ucrania puedan dialogar de manera sincera y directa. Esos fueron los deseos del Papa León XIV en su primer mensaje de Navidad desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En la Nochebuena y Navidad no cesaron los ataques entre Rusia y Ucrania. El ejército ruso atacó zonas residenciales de Ucrania, matando al menos 2 personas. Los ucranianos atacaron una refinería rusa y una planta de procesamiento de gas. En el plano diplomático, según Rusia, las negociaciones de paz avanzan, aunque lentamente. Termina con éxito la operación de Jair Bolsonaro para extraerle 2 hernias inguinales, según informó su esposa. Antes de la intervención por la que salió de prisión, su hijo Flavio Bolsonaro leyó una carta en la que su padre lo ratifica como precandidato presidencial para el 2026. Iniciamos en el Vaticano. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV compartió sus deseos de Navidad: justicia, paz y estabilidad para los países de Medio Oriente en guerra y valor para que Rusia y Ucrania puedan dialogar de manera sincera y directa. Ante una multitud, el jerarca católico dio su primer mensaje navideño y también hizo un llamado a rechazar el odio y la violencia. Daci Lanza con todos los detalles. Primera misa de Navidad del Papa León XIV. En un llamamiento inusualmente directo durante lo que normalmente es un servicio espiritual solemne, el día en que los cristianos de todo el mundo celebran el nacimiento de Jesús, comparó la situación de Cristo con la de los gazatíes. El Verbo ha plantado su frágil tienda entre nosotros. ¿Cómo no pensar entonces en las tiendas de campaña de Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío, y en las de tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras propias ciudades? León, quien celebra su primera Navidad tras ser elegido en mayo para suceder al difunto Papa Francisco, muestra un estilo más discreto que su predecesor y suele abstenerse de hacer referencias políticas. Sin embargo, ha hablado sobre Gaza en varias ocasiones y dijo el mes pasado que la única solución al conflicto entre israelíes y palestinos debe incluir un Estado para estos últimos. Más tarde, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, pronunció su mensaje y bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, que generalmente aborda conflictos globales. Oremos de manera particular por el pueblo mártir de Ucrania, que cese el clamor de las armas y que las partes implicadas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren la valentía de entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso. El Papa, que ha hecho de la atención a los inmigrantes un tema clave, lamentó la situación de los migrantes y refugiados que atraviesan el continente americano. León, quien en el pasado ha criticado la represión migratoria de Donald Trump, no mencionó al mandatario. En la Franja de Gaza, la Iglesia de la Sagrada Familia, una parroquia que fue bombardeada en julio del 2024 por Israel, fue escenario de una misa de Navidad en la que el deseo común fue la paz. Se trata del lugar que dio refugio a cientos de palestinos que llegaron ahí en búsqueda de un momento de paz en medio de la ofensiva israelí y con la que el difunto Papa Francisco se comunicaba asiduamente desde el inicio de la guerra en el enclave palestino. Aquí la historia. En el punto álgido de la guerra, cientos de gazatíes encontraron refugio aquí, en la única iglesia católica del enclave. Esta vez los fieles pudieron celebrar la misa de Navidad en un edificio devastado por los bombardeos. La iglesia sufrió un ataque aéreo israelí en julio que dejó 3 muertos y unos 10 heridos. Este año nos sentimos relativamente seguros. Los ataques han cesado o están lejos de nosotros. Los 2 últimos años han sido muy difíciles. Nuestra alegría es incompleta, porque todos los años solíamos celebrar en la Iglesia de la Natividad en Belén, pero este año no obtuvimos permiso y han pasado 3 años desde que pudimos ir. Antes de la guerra había poco más de 1000 cristianos en Gaza. Ahora quedan menos de 600 en el enclave, según el patriarca latino de Jerusalén.
Los presentes en la misa de anoche desearon sobre todo paz. Esperamos que el próximo año sea más pacífico y amoroso y que podamos celebrar las fiestas fuera de la iglesia con nuestros amigos y conocidos. Una paz que por el momento se basa únicamente en una frágil tregua vigente desde octubre en el enclave palestino. En otro frente que mantiene abierto Israel, el ejército de Tel Aviv afirmó haber matado a Hussein Mahmoud Marshad, miembro de las fuerzas Quds, la unidad élite de la Guardia Revolucionaria Islámica. El argumento de Israel para eliminarlo este 25 de diciembre es que Hussein habría estado involucrado en actividades terroristas que estaban dirigidas por Irán contra el Estado israelí. Recordemos que en junio pasado Israel desencadenó una guerra de 12 días contra Irán y que contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. En la Nochebuena y la Navidad no cesaron los ataques. El ejército ruso atacó distintas zonas de Ucrania, impactando en zonas residenciales, y en Kharkov murió una persona y en Chernigov otra perdió la vida producto de los ataques. Por su parte, los militares ucranianos atacaron una refinería rusa y una planta de procesamiento de gas. En el plano diplomático avanzan lento las negociaciones de paz y el Kremlin estaría revisando el plan acordado entre Kiev y Washington en las reuniones de Miami. Aquí el informe de Lea Aurel. Una Navidad al sonido de explosiones, tanto en Rusia como en Ucrania. Este jueves, las ciudades ucranianas de Gerson y Chernihiv fueron golpeadas por ataques rusos que causaron fuego, destrucción y muerte en edificios residenciales. Mientras que Moscú informó que el ejército ucraniano atacó con misiles la refinería de petróleo de Novoyakinsk, uno de los mayores proveedores de productos petrolíferos del sur del país. Sobre las negociaciones de paz, el Kremlin aseguró que está a la espera de que el presidente ruso Vladimir Putin emita su valoración sobre el plan de 20 puntos acordado por los negociadores estadounidenses y ucranianos. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ya declaró que se observa un progreso lento pero constante. Esto va acompañado, como ya se ha dicho repetidamente, de intentos altamente dañinos e incluso maliciosos por parte de un grupo de países, principalmente de Europa Occidental, de torpedear estos esfuerzos y descarrilar todo el progreso diplomático alcanzado. En nuestro diálogo con la administración estadounidense, instamos constantemente a nuestros colegas a contrarrestar activamente este proceso destructivo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó en Telegram haber tenido este mismo jueves una muy buena conversación con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Hay buenas ideas que pueden funcionar para lograr un resultado común y una paz duradera. La verdadera seguridad, la verdadera recuperación, la verdadera paz son lo que necesitamos todos en Ucrania, en Estados Unidos, en Europa y cada uno de los socios que nos ayudan. Espero que estos acuerdos navideños y las ideas que hemos discutido hoy sean útiles. Una publicación que llegó un día después de haber declarado que Ucrania había obtenido algunas concesiones limitadas en la última versión del borrador del plan liderado por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa. En más información, en Brasil terminó con éxito la operación a la que fue sometido Jair Bolsonaro para extraerle 2 hernias inguinales, según informó su esposa en un mensaje en redes sociales. El exmandatario ultraderechista, que cumple una condena de 27 años en prisión por intento de golpe de Estado, salió ayer de la cárcel y fue llevado al hospital en Brasilia. Antes de la intervención por la que salió de prisión, su hijo Flavio Bolsonaro leyó una carta en la que su padre lo ratifica como precandidato presidencial para 2026. Escuchemos. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, he decidido nominar a Flavio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026. Encomiendo lo más importante en la vida de un padre a su propio hijo para la misión de rescatar a nuestro Brasil. Esta es una decisión consciente y legítima, sustentada en el deseo de preservar la representación de quienes depositaron su confianza en mí.
Seguimos con temas de la región latinoamericana. El conservador Nasri Asfura es el presidente electo de Honduras, que ayer fue ratificado por el Consejo Nacional Electoral tras más de 3 semanas de dudas sobre los resultados de las elecciones del 30 de noviembre y con cuestionamientos de fraude. El político de 67 años recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno lo felicitó ni bien se dio a conocer la noticia. Conozcamos quién será el próximo presidente del país centroamericano. No le voy a fallar. Dios los bendiga y bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací. Este fue el mensaje del presidente electo de Honduras, el conservador Nasri Asfura, en medio de las fiestas de fin de año. Fue declarado ganador más de 3 semanas después de las elecciones del 30 de noviembre, que estuvieron plagadas de retrasos, problemas técnicos, acusaciones de fraude e injerencia de Estados Unidos. El candidato de derecha tiene en el bolsillo el respaldo de Donald Trump. La democracia está en juego en las próximas elecciones en Honduras. Tito fue un alcalde muy exitoso de Tegucigalpa, donde llevó agua corriente a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. El único amigo real de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras. De 67 años y descendiente de palestinos, Asfura es un político ya famoso en el país. Papi, como es conocido popularmente, entró a la administración pública en 1990 y ha cultivado una imagen de funcionario eficiente y discreto, formando parte de varias administraciones municipales sucesivas. Ha sido legislador y ministro de Inversión Social. Este empresario de la construcción enfrenta varios desafíos. Busca reparar la imagen del derechista Partido Nacional, empañada tras la sentencia en Estados Unidos por narcotráfico a su último líder, el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Trump en noviembre. Nasri Asfura no ha estado a salvo de la controversia. Su nombre está en los Pandora Papers, una investigación periodística transnacional basada en la filtración de cuentas en paraísos fiscales, lavado y evasión fiscal. Las autoridades lo investigan por presuntamente formar parte de un plan para drenar fondos públicos y blanquear dinero. Él ha rechazado los cargos y ha afirmado que tienen motivaciones políticas. Y finalizamos en México. Al menos 230 migrantes de diferentes nacionalidades permanecen en el llamado Campamento Vallejo, que es el único que se mantiene de pie en la Ciudad de México. Aunque existen planes de repatriación, los conocidos como sin papeles no quieren irse y prefirieron pasar la Navidad dentro de sus improvisadas viviendas, amparados en un recurso judicial para no ser desalojadas. Aquí un reportaje de nuestro corresponsal en México, Juan Carlos Aguirre. La Nochebuena se acerca a este campamento ubicado a un lado de las vías del tren que atraviesan a la Ciudad de México. Miyosoki, una migrante venezolana, prepara por encargo la cena de varias familias para Navidad. Son 2 años viviendo prácticamente en la calle, pero se niega a retroceder en un camino donde el sueño americano está en pausa. Aquí no tengo nada, pero tengo un empleo. De ese empleo yo puedo comer. Yo me devuelvo a mi país, no tengo una casa. Tengo mis hijos, sí, pero ¿qué le voy a ofrecer? El sol se oculta en el asentamiento de improvisadas viviendas donde Yoko es líder comunitaria. Asegura que el anhelo es cumplir ese sueño de sus hijos, conocer a Cristiano Ronaldo en el Mundial de Fútbol 2026. En Nochebuena, ese deseo y la nostalgia roban lágrimas. No sé, me siento triste a pesar de que estoy con mis hijos y normalmente es mi familia, mis hijos, mi esposa. No me hace feliz lo que tengo, lo que estoy haciendo. Tengo que sonreír para tapar la tristeza que siento. Más temprano, cerca del campamento de Vallejo, dentro del albergue de Cafemín, Mario intentaba crear un espacio de familia a unos 70 migrantes quienes esperan refugio legal en México. La música, la comida y los regalos exponen necesidades en la mayoría de los migrantes. Necesitan un lugar en el mundo y en la sociedad. Y en ese sentido necesitamos sociedades más abiertas, sociedades que acepten la diferencia y que encuentren en la diversidad su constitución misma.
El censo de migrantes en 9 albergues de la capital da cuenta de 350 huéspedes, otros 200 en el campamento de Vallejo, pero miles invisibilizados por el miedo. La política dura contra la migración irregular desde los Estados Unidos y México intimida a quienes quieren salir de sus países hacia el norte. En México se esperan masivas negaciones a solicitudes de refugio por extemporáneas. También vendrán desalojos en 2026. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.